Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La naturaleza densa y montañosa de Alaska resultó el escondrijo perfecto para un asesino feroz y sádico. Perseguía a mujeres, secuestrándolas, violándolas y torturándolas. Las cazaba como animales, para su propio y retorcido placer. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En los años 70 y 80, las personas iban a Alaska buscando un nuevo comienzo para reinventarse o para desaparecer un tiempo. Algunas de estas no fueron voluntarias. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La matanza del asesino en serie quedó expuesta cuando los cuerpos de mujeres jóvenes comenzaron a aparecer en tumbas superficiales en bosques de Alaska. Allí el asesino se sentía en casa. Su búsqueda comenzó a 5.000 kilómetros de distancia, donde los analistas del FBI estudiaron la mente del criminal. El juego del cazador. Ella era una modelo joven que buscaba una oportunidad. Aceptó un trabajo con un hombre que afirmaba ser fotógrafo. Pero resultó ser un asesino despiadado. No fue su primera víctima. O la última. Entre los años 70 y mitad de los 80, los bosques de Alaska eran un destino popular, pues muchas personas fueron al norte por la construcción del oleoducto de Alaska. La población aumentó. El 13 de agosto de 1982, dos oficiales fuera de servicio de la ciudad de Anchorage cazaban alces cerca del río Kinnick, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Todo está muy tranquilo aquí. Sí. Mientras avanzaban por el bosque denso, se encontraron con restos humanos parcialmente enterrados. Los dejaron tal como estaban. Al día siguiente, especialistas en escenas del crimen de la policía del estado de Alaska llegaron a la escena. Los crímenes del área caen bajo la jurisdicción del estado. Además de ropa y vendaje elástico, los agentes encontraron un cartucho calibre .223 en la tumba superficial. El cartucho está en la arena. Los registros dentales identificaron los restos como de Sherry Morrow, de 23 años, una bailarina exótica reportada como desaparecida por su novio un año antes. Los agentes lo llamaron para darle la noticia. Su vestimenta coincidía con la que reportó en su desaparición, pero su amuleto de la suerte, un collar de oro con dije en forma de flecha que nunca se quitaba, desapareció. Morrow quizás fue asesinada poco después de su desaparición, dándole al asesino más de un año para cubrir sus rastros. Encontrarlo sería casi imposible. En el año que siguió al descubrimiento del cuerpo de Sherry Morrow, más mujeres comenzaron a aparecer. La triste realidad es que encontrar cuerpos en los bosques de Alaska no es tan extraño. 2 o 3 veces al año, un alpinista novato o algún cazador puede perderse y sucumbir a la naturaleza. Pero una cantidad creciente de cadáveres significaba otra cosa.
Durante la construcción de una carretera nueva el 2 de septiembre de 1983, un equipo desenterró restos de un esqueleto humano cerca de donde se encontró el cuerpo de Sherry Morrow un año antes. Los huesos llevaban un buen tiempo ahí. Hasta no hace mucho, esta área del río Kinnick era tan apartada que solo se podía llegar por bote o avioneta. Los restos fueron identificados como los de Paula Golding, de 17 años, una secretaria desempleada que se mudó a Alaska desde Hawái. Llevaba 5 meses desaparecida. Igual que Sherry Morrow, tomó el trabajo de bailarina exótica para ganarse la vida. E igualmente se encontró un cartucho calibre .223 en el lugar. Para el agente estatal de Alaska, Wayne Van Clausen, la conexión era aterradora. En ese momento, todo comenzó a volverse aterrador para todos porque el perfil era el mismo. Eran bailarinas exóticas de los clubes del centro. Pero fue entonces cuando tuvimos la idea de que teníamos un asesino en serie suelto. 2 cuerpos se habían encontrado, pero ahora los oficiales creían que había más. Comenzaron a revisar reportes de personas desaparecidas. Muchos de esos reportes eran de bailarinas exóticas, pero que desaparecieran no era algo inusual en Alaska. La desaparición de personas se considera de baja prioridad. Pues según la ley, si eres un adulto tienes derecho a estar desaparecido. Y teníamos casos en los que estas chicas solo saltaban a un avión y desaparecían. Entre 1980 y 1983, 12 mujeres fueron reportadas desaparecidas. Eso representaba solo una fracción del total no reportado. Los oficiales se preguntaban cuántas de estas mujeres eran víctimas del asesino. Eso sería difícil de determinar. Los oficiales estatales de Alaska enviaron la evidencia de la escena del crimen de Sherry Morrow y Paula Golding al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para su análisis. El FBI realizó pruebas de balística en ambos cartuchos para determinar si fueron efectuados por la misma arma. Los oficiales estatales esperaban que los resultados les suministraran evidencia sólida de que la misma persona cometió ambos asesinatos. Los resultados del laboratorio fueron concluyentes. Ambas mujeres fueron asesinadas con el mismo rifle de largo alcance. No había duda, los oficiales de Alaska estaban lidiando con un asesino en serie. Mientras comenzaban su búsqueda en los bosques, los oficiales de Anchorage lidiaban con sus propios problemas. Cada ciudad tiene su lado oscuro, y Anchorage no es diferente. Excepto que en Alaska las noches son más largas y oscuras. En los 70 y los 80, Anchorage era una ciudad fronteriza. Los hombres venían a trabajar y las mujeres lo hacían para calmar su soledad. A algunas mujeres les atraían los clubes nudistas porque esperaban ganar dinero fácil. Otras, buscando algo más digno, trabajaban en los clubes hasta que algo mejor surgiera. Para muchas, eso nunca ocurrió. Y en las calles de la ciudad rondaba un acosador. Las escogía con cuidado. A sus víctimas casi no las echaba de menos, ya que en una ciudad conformada por forasteros resulta difícil establecer nexos. Algunas de las mujeres que desaparecieron de Anchorage aparecieron a salvo. Otras nunca lo hicieron. Pero las desapariciones no eran el único crimen reportado. A primeras horas del 13 de junio de 1983, Cindy Paulson, de 17 años, corría por una autopista de Anchorage. Tenía poca ropa y esposas. Logró detener a un auto. Corría por su vida. El conductor la dejó en su motel. El recepcionista llamó a la policía de Anchorage. Señorita Paulson. Un oficial le quitó las esposas y trató de calmarla.
Permítame quitarle El oficial de la policía, Greg Baker, recuerda el incidente. La encontramos esposada y con poca ropa. Fue muy convincente. Estaba muy asustada, muy atemorizada. Y nos contó su historia. Paulson, que era prostituta, le dijo a Baker que resultó engañada la noche anterior. Lo describió como muy delgado, desaliñado, de 1,80 m de estatura, con lentes y tartamudo. Pensó que no parecía un tipo peligroso. Pero tan pronto se subió en su auto, la esposó y le colocó un revólver con mango de madera en su cabeza. Condujeron hasta un vecindario residencial respetable. La llevó a su casa. Vamos. El lugar estaba bien cuidado y lleno de trofeos de caza. Tenía una cadena colgando del techo de la sala. La encadenó y la desnudó. Y allí fue torturada y violada varias veces durante horas. Fue horrible. Luego se fue a tomar una siesta, dejándola ahí. Puso mis manos así. Pero no había terminado. Dijo que la llevaría a su cabaña en el bosque. ¡No! Si trataba de llamar la atención de alguien, la mataría y también a esas personas. ¡Muévete! Le dijo que ya tenía su coartada preparada. ¡No, por favor! Sus amigos mentirían por él. Nadie creería su historia. Se dirigieron al aeropuerto. Pudo verlo subiendo un arma a una avioneta. También vio su oportunidad para escapar. Su única oportunidad de salvar su vida. La historia sonaba aterradora, pero su terror genuino obligó al oficial Baker a investigar. Tenía una mujer inteligente, muy asustada, alegando haber sido secuestrada a punta de pistola, hecha prisionera en un lugar específico que ella indicó dónde se encontraba, sabía dónde quedaba. Describió el interior del lugar, describió el recinto, incluyendo varias cabezas de animales que estaban colgadas en la pared. Camino al hospital para una revisión, Paulson insistió en detenerse en el aeropuerto para mostrarle a la policía la avioneta que había visto antes. La identificó plenamente. Estando allí, un guardia de seguridad nos detuvo. Describió el auto de la misma forma que Cindy lo hizo y, de hecho, nos dio el número de matrícula. Ese número de matrícula confirmó la dirección, o al menos al área en la que Cindy nos había indicado que se encontraba la casa. La policía acudió al lugar para hablar con el dueño del auto. Llegaron minutos antes de que llegara a la casa, conduciendo el vehículo que Cindy Paulson describió. Hasta entonces, todo lo que Paulson había dicho coincidía, pero el sospechoso tenía una historia propia que contar. ¿Señor Hansen? ¿Señor? Según los registros de vehículos automotores, el auto en el que Cindy fue secuestrada pertenecía a Robert Hansen, un panadero de Anchorage. Hansen, quien encajaba con la descripción del hombre que Paulson suministró, respondió con calma las preguntas. Dijo que estuvo en la casa de un amigo desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, reparando un asiento de su avión. Seguidamente fue a casa de otro amigo y se quedó allí hasta las 5:30 de esa mañana. Después fue al aeropuerto e instaló el asiento. Hansen accedió a que la policía revisara su casa. De nuevo, la casa coincidía con la descripción de Paulson. Eso solo probó que había estado en la casa, no que Hansen la violó y torturó ahí.
No encontraron evidencia alguna del hecho. Pero sí notaron un panel suelto. Detrás encontraron una colección de armas, pero no era de extrañar. Hansen era un cazador entusiasta. Encontraron un revólver, pero no coincidía con el que Paulson había descrito. Ni el arma, la cadena o la manta en la que fue envuelta se encontraron en ninguna parte. El auto de Hansen lucía limpio. La policía de Anchorage no encontró nada que encajara con la historia de Paulson. Las coartadas fueron corroboradas y verificadas. Y el señor Hansen fue liberado luego de la revisión de su casa. ¿No encontraron nada? Paulson, alterada aún por su experiencia, pudo identificar a Hansen de una serie de fotografías. Pero cuando se le dio la oportunidad de hacer la prueba de polígrafo, se rehusó. ¿Una prueba? Su profesión le creaba un recelo inherente hacia la policía, y a estos un recelo inherente hacia ella. No, no la haré. No creo que pueda. Sintió que nunca iba a ser tomada en serio. No creo que pueda hacerlo. Poco después se fue de la ciudad por un tiempo para tratar de dejar atrás esa pesadilla. Las autoridades de Anchorage también desestimaron el caso. Debido a que las coartadas fueron verificadas, a que tenían problemas con las continuas idas y venidas de Cindy Paulson. Y, por supuesto, por su estilo de vida, me enteré que el caso había sido suspendido por el Departamento de Policía de Anchorage. La policía no había reunido una evidencia sólida que conectara su historia con la de Robert Hansen. Pero para el oficial Greg Baker, esto no había terminado. Era el único oficial que creía en la historia de Paulson y no la abandonaría. El depredador de las calles de Anchorage seguía allá afuera, libre para cazar más víctimas. Hasta mañana. Robert Hansen, el sospechoso principal del secuestro y violación de Cindy Paulson, fue liberado por falta de evidencia sólida. El oficial Baker seguía intrigado. Últimamente, la policía de Anchorage lidiaba con lo que parecía algo más que reportes de mujeres desaparecidas que involucraban a prostitutas como Paulson, o bailarinas exóticas o mujeres que escaparon. La declaración de Paulson de que estuvo a punto de ser subida a un avión solo reforzó sus sospechas inquietantes sobre Hansen. La llevó al aeropuerto donde volarían lejos, con la historia de que si mantenía las esperanzas, la regresaría y la dejaría ir. Cindy fue inteligente para saber que sería un viaje sin retorno, al igual que yo. Era solo cuestión de juntar las piezas y darse cuenta de que él era sospechoso por lo de las bailarinas desaparecidas. El supervisor de Baker suspendió la investigación sobre Robert Hansen, pero Baker no podía dejarlo así. La historia terrorífica de Cindy Paulson tenía muchos detalles como para no investigar. Nadie, excepto Baker, la escucharía. Continuó su investigación. En la superficie, Baker no encontró nada en los registros de Hansen que levantara sospechas. Se mudó a Anchorage desde Iowa hacía 16 años y abrió una panadería. Fue un gran éxito. Tenía una esposa e hijos y, excepto por su tartamudeo, se adaptó muy bien. Cuando no estaba en la cocina, Hansen disfrutaba volar su pequeña avioneta, una Cup Piper Super Cup. Ya en tierra, se dirigía al bosque. Era un buen ciudadano, no encajaba en el perfil típico de asesino en serie. Existían muchos otros vagando por Alaska que encajaban con ese perfil. Ellos no tenían compañías, no tenían familias. Hansen sí. Tenía todo que perder. Frank Rothschild era fiscal asignado en el caso de Paulson. Bob el panadero. Los agentes y la policía solían ir a esta tienda de rosquillas todo el tiempo. Solía ser un lugar conocido, tenía una panadería y todos lo conocían. Era un sujeto agradable y trabajador. Sin conocer sobre la investigación que hacía el oficial Baker en Anchorage, los policías estatales seguían buscando a su asesino en serie.
Seguían encontrándose cuerpos en los bosques de Alaska. Los agentes formaron un equipo de trabajo para estudiar las semejanzas entre las mujeres desaparecidas y las víctimas del asesino. Esperaban encontrar algún elemento común que los llevara a un sospechoso. Hasta que las autoridades supieran más, le informaron a las bailarinas y a las prostitutas que actuaran sobre seguro. Por primera vez, la policía y las prostitutas estaban del mismo lado. Según Rothschild, el objetivo era preservar la vida. El deber de las fuerzas policiales era y sigue siendo asesorar a estas mujeres que trabajan en algunos de esos clubes y también en las calles para que se cuiden y advertirles que había un sujeto maniático que secuestraba y mataba personas. Un poco más de investigación reveló que el historial criminal de Hansen era extenso. 12 años antes, en 1971, fue arrestado 2 veces por secuestro, violación y asalto con arma letal. Eran crímenes que reflejaban una inquietante semejanza con lo sufrido por Cindy Paulson. Baker no pudo suministrarle esa información a su supervisor. El caso de Paulson había sido suspendido de forma oficial y Baker así desafiaba a la autoridad. Eso lo dejó sin alternativas. En aquel momento reuní todos los informes y antecedentes que pude encontrar del señor Hansen y entonces se los llevé a los agentes. Oigan, miren lo que recibí. Cuando los agentes recibieron el expediente del oficial Baker, se sintieron optimistas. El testimonio de Paulson, junto con los registros policiales de Hansen de Anchorage, lo convirtieron en el sospechoso principal en el caso del Estado. La investigación de los agentes encajaba con la de Baker. Ambos estaban lidiando con el mismo psicópata. Robert Hansen se convirtió en su principal sospechoso. Creo que todos le prestaron mucha más atención porque al observarlo lucía como un verdadero sospechoso. Tenía amplios antecedentes criminales, incluyendo algunas agresiones sexuales. El único problema era la evidencia. Aun cuando Hansen era un violento agresor sexual, sus registros no lo señalaban como alguien capaz de cometer homicidio, y no existía alguna conexión que lo vinculara con Sherry Morrow, Paula Golding y las otras mujeres desaparecidas. En ese punto los agentes no tenían lo suficiente para una orden de registro. Solo sabían que 3 mujeres estaban muertas y 12 desaparecidas. Afuera acechaba un asesino en serie. Los agentes necesitaban atraparlo antes de que asesinara de nuevo. Necesitaban ayuda. Se trataba de un asesino múltiple. Y en Alaska no se tenía experiencia con esos casos. Y alguien intuyó que el FBI no solo tenía experiencia, sino que tenía una unidad diseñada específicamente para tratar de ayudar a descubrir quiénes eran estas personas. Para atrapar al asesino en su propia casa, los agentes pidieron ayuda a más de 4.500 kilómetros de distancia. Solo el FBI contaba con los recursos necesarios para entrar en la mente del asesino. Cuando los agentes estatales de Alaska determinaron que tenían a un asesino en serie en sus manos, se dieron cuenta de que no tenían la experiencia para detenerlo, pero conocían a alguien que sí. En Quantico, Virginia, se encuentra la Unidad de Apoyo Investigativo del FBI. Aquí los agentes intentan predecir patrones de conducta al analizar las acciones de un criminal. El agente retirado del FBI, John Douglas, ayudó a construir perfiles de comportamiento y aún trabaja como asesor. Sus perfiles se basan en 25 años de entrevistas con asesinos convictos, quienes le enseñaron a Douglas a pensar como ellos. Aprendió que los asesinos en serie actúan según sus fantasías de control y conquista. A medida que Douglas poco a poco gana su confianza, los lleva de regreso a la escena del crimen. Al final los haces hablar. Al principio te dan esa mirada misteriosa, regresan, vuelven a 10 años atrás, 20 años atrás, cuando cometieron el crimen y entonces fijan en ti esa mirada y sus recuerdos son tan precisos que la fantasía es lo que los hace seguir una y otra vez. Y les permite sobrevivir cuando están en prisión, así que tengo que aprovechar eso. Toma tiempo, pero una vez que estoy ahí, obtengo muy buena información. De estas entrevistas se extrajo una lista de rasgos y hábitos comunes de los asesinos en serie. Comienzan muy jóvenes con crímenes menores como piromanía o maltrato a animales. Con los años su violencia aumenta.
Para cada caso nuevo, los analistas aportan su conocimiento de cómo evolucionan los asesinos. Para comprender al criminal, debes estudiar el crimen. Hay que ver si puedes obtener un análisis basado en los informes preliminares de la policía, fotos de la escena del crimen, el perfil de la víctima, los protocolos de las autopsias, revisarlo todo, revisar las fotos de la autopsia. Se realiza un análisis de todo el crimen, el nivel de riesgo que el sujeto tomó, el nivel de riesgo de la víctima, el análisis del área, quizás de la escena del crimen o tal vez de las múltiples escenas del crimen, y basado en eso, se intenta entonces obtener un tipo específico de perfil. Al examinar cada aspecto de un crimen no resuelto, un analista puede determinar características específicas del asesino, tales como edad, profesión y aspectos físicos. Los oficiales contactaron al FBI para ver si la agencia pudo realizar un análisis del asesino de Anchorage. Esperaban que el perfil afinara la investigación y aportara pistas que hubieran pasado por alto. Los oficiales le dieron al FBI lo que necesitaban para construir el perfil de conducta. Para un perfil acertado y preciso, solo necesitaban hechos por parte de los agentes, no análisis ni teorías. El oficial Wayne Van Clausen no quería perder tiempo. La información que recibió del oficial Baker despertó sus sospechas sobre Robert Hansen, pero necesitaban más información. Los registros criminales apenas comenzaban a ser computarizados y no tenían acceso a todos ellos en Anchorage. Mientras el perfil era desarrollado, fue a la capital, Juneau, a reunir registros de Hansen de los archivos de las Cortes Superior y Suprema. En su misión para reunir hechos, Van Clausen investigó cada ciudad en la que vivió Hansen. Encontró informes de Robert Hansen que se remontaban a 1961. Se llevó todo lo que pudo cargar, el resto lo envió en un camión y se dirigió a casa. Mientras estuvo en Juneau, el FBI obtuvo un perfil criminal del asesino en serie. El hecho de que fuese tan prolífico significó para Douglas que el asesino tenía los medios para pasar desapercibido en la comunidad, alguien que trabajaba de forma independiente. Casi como el dueño de una empresa. Le gustaba pasar tiempo al aire libre, ya que los cuerpos fueron encontrados en zonas boscosas remotas. Puesto que cazaba prostitutas, Douglas concluyó que al asesino le costaba hablar con mujeres, tenía baja autoestima y creció sintiéndose como un marginado. Basándose en asesinos con perfiles similares, Douglas aportó una característica específica para explicar la causa de esos sentimientos de inadecuación. Un rasgo que tenía un parecido inquietante con uno de Robert Hansen. El rasgo que nos impactó fue cuando dijeron que podría tratarse de algún tartamudo o alguien que balbuceaba, con un defecto del habla. ¿Cómo lo supieron? Fue una de las cosas que sugirieron que destacaría. Muy bien, esto es lo que tenemos. El perfil del FBI apuntaba a Robert Hansen, pero estaba por darse a conocer la deducción de Douglas. Al regresar Van Clausen, los agentes analizaron los archivos. Los registros indicaban que Hansen había pasado 3 años en un reformatorio por prender fuego al garaje de autobuses de su antigua preparatoria. Basándose en su trabajo con asesinos anteriores, los analistas del FBI informaron que el asesino tendría un historial de pirómano. ¿Tienes novio? Sí, así es. ¿Sí? El perfil describió al asesino como un inadaptado social. Los informes psiquiátricos ordenados a Hansen por la corte en sus días en el reformatorio develaron ese rasgo. Estoy algo ocupada en este momento. No quise ser grosero, ni... Su tartamudeo era una barrera social que socavaba su autoestima. Siempre que trataba de refinar su personalidad, era rechazado. Si no, llamaré a seguridad. Nunca olvidó la frustración. El perfil indicó que el asesino aprendería a vivir como un miembro más de la sociedad, mientras sus perversiones pululaban dentro de él. Su registro mostró que a sus 30 años, Hansen comenzó a trabajar en una panadería. Presumiría ante sus compañeros sobre su cleptomanía y la sensación de poder que le daba. También presumía sobre su pasión por cazar. Le daba mucho placer ejercer poder sobre su presa.
acechándola y luego causándole heridas. Y mejoró mucho en el arte de matarlas, ganando prestigiosos premios. En 1967 se mudó a Alaska para iniciar una nueva vida y para mejorar la cacería. 3 años después de mudarse, sus registros indicaron que fue arrestado por intento de violación a una joven recepcionista a mano armada. No se opuso a los cargos de asalto con un arma letal. Poco más de un mes después, fue imputado por el intento de agresión a una mujer de 18 años que siguió a su casa. Este hombre se involucró en casos de robo apenas llegó a Alaska, en casos de secuestros, y le hicieron evaluaciones psiquiátricas que mostraban que era muy inestable, con toda clase de fantasías extrañas. Fiel al perfil, Hansen parecía un ciudadano respetable, por lo que los tribunales fueron indulgentes. En una oportunidad afirmó tener pérdidas de memoria y recibió tratamiento psiquiátrico y 5 años en un programa de inserción laboral. Secuestró a una de sus primeras víctimas fuera de una cafetería, la llevó a una cabaña en la naturaleza y la violó a mano armada. Ella tenía 17 años en ese momento. Por supuesto, me dijo que si llamaba a la policía me perseguiría y me mataría. Me dijo que era un hombre de negocios excepcional. Nunca mencionó mientras duró la violación, ni antes ni después de eso, que estaba casado, pero sí que era un hombre de negocios excepcional y que yo solo era una niña y nadie me creería. Y tuvo razón. Todo lo que los analistas dijeron del agresor de las matanzas en serie encajaban con el sospechoso Robert Hansen, un hombre de verdad peligroso que pasaba desapercibido dentro de la multitud. Mientras los policías se concentraban en Hansen, se dispersaron para buscar más víctimas en el área del río Kinnick, donde 3 cuerpos habían sido encontrados. Creían que las bailarinas que aún estaban desaparecidas podrían estar enterradas cerca de las otras tumbas, pero los agentes no encontraron nada. El área era muy grande y remota como para cubrirla por completo. A pesar del perfil tan convincente del FBI de los antecedentes policiales, los agentes no tenían nada tangible como para relacionar a Hansen con los asesinatos. Sus registros policiales eran muy antiguos y la evidencia muy circunstancial como para tener peso en el tribunal. Los investigadores esperaban que Cindy Paulson pudiera ayudar. Era la única víctima sobreviviente a la ola de asesinatos de Hansen. Tal vez podría recordar algo más de su experiencia. Paulson dio otra declaración, pero esta vez pudo identificar una de las armas que Hansen tenía en su posesión. Aparte de Paulson, Hansen no había sido implicado en una violación o secuestro por más de 10 años. Pero con la esperanza de fortalecer su caso y establecer un patrón de conducta, los investigadores buscaron otra víctima de Hansen de años anteriores, cuya experiencia coincidiera con la de Paulson. Aunque esta primera víctima ya no viviera en el área, los agentes la rastrearon y le pidieron su ayuda. Recibí una llamada de Alaska preguntando si me gustaría colaborar con la sentencia del señor Hansen. Me dijeron que había asesinado, hasta donde sabían, a 7 mujeres. Y me explicaron que la última víctima se escapó. Aceptó testificar cuando fuese el momento, pero los agentes aún tenían un caso débil. Aunque los agentes estaban seguros que iban por el camino correcto, no tenían suficiente para probar que Hansen era un asesino en serie. De acuerdo al oficial de Anchorage, Greg Baker, Hansen sabía que las autoridades tramaban algo. Una mañana estaba conduciendo y necesitaba comprar unas rosquillas para el turno. El señor Hansen estaba ahí. Estaba parado en una ventana y decoraba pasteles, cupcakes y galletas. Y recuerdo observarlo y me mantuvo la mirada y se podía notar que estaba nervioso. Continuó colocándose glaseado en el pulgar y eso me gustó.
Lo que haremos será Aunque los investigadores tenían a Hansen en la mira, aún carecían de evidencia para relacionarlo de forma directa con los crímenes. Pero como Hansen encajaba tanto con el perfil, Douglas voló a Alaska para revisar el caso e informar a los agentes y al fiscal Frank Rothschild sobre cómo proceder con este sospechoso. Douglas creía que Hansen era el asesino en serie. El cazador ahora era la presa. Así que la misión era ofrecerles un buen análisis. ¿Tenía él la capacidad de cometer un crimen así? La respuesta era sí. Creía en la prostituta y creía que era capaz de cometer esos crímenes. La idea de Douglas era llevar a Hansen para interrogarlo, mientras que al mismo tiempo revisaban su hogar. Para obtener una orden, los investigadores necesitaban enumerar artículos que creían estaban en la casa. Sabían que tenían que buscar el arma que Cindy Paulson describió y la que disparó las balas encontradas en las tumbas de Sherry Morrow y Paula Golding. No era suficiente. Necesitaban algo más, algo que probara la culpabilidad de Hansen, de forma contundente. Le preguntaron a Douglas si había algo más que pudiera incluir en la orden. Sí, uno de los descubrimientos es que estábamos lidiando con un asesino en serie, y los asesinos en serie inician con una fantasía. Y una de las cosas que mantiene en marcha la fantasía luego del crimen, cuando salen en la noche buscando víctimas, es que toman una especie de recuerdo. Lo llamamos regalos o trofeos, algo que pertenezca a la víctima. Douglas ayudó a los fiscales a escribir la declaración, basado en la probabilidad de encontrar recuerdos de los mencionados en el perfil. Muy bien, anoté 2. Cualquier cosa, desde una joya de la víctima hasta una licencia de conducir. Muy bien, sí. Pero un perfil de conducta Sí, nunca está antes bien. había sido usado como la base de una orden de registro en los Estados Unidos. Rothschild sabía que necesitaba respaldarlo con más información convencional. Era obvio que el departamento fiscal quería que la orden de registro fuese a prueba de balas. Querían que fuese completa y positivamente segura, sin ningún error. Sabían que se trataba de un caso grande. Lo último que querían era que algo saliera mal con la orden de registro y tuvieran que descartar la evidencia. El informe se extendió 48 páginas. El juez autorizó 8 órdenes de registro para la propiedad de Hansen. Ahora solo necesitaban a Hansen. Se aprendieron su patrón, conocían su agenda. El 23 de octubre de 1983 fueron a buscarlo en la panadería. Pero Hansen no estaba allí. Quiso comenzar el día más tarde, obligando a los agentes a esperar durante 20 tensos minutos. ¡Robert Hansen! Del auto! ¿Robert Hansen? Policía de Alaska, por favor, aléjese del vehículo. Al pedirle que los acompañara para interrogarlo, no se resistió. La sala de interrogación ya estaba lista para él. El objetivo era mantenerlo fuera de control, esperando que hiciera una confesión y así evitar un prolongado caso legal. Douglas ayudó a los agentes a diseñar la sala de interrogación para causar el mayor impacto psicológico. Fotos de las escenas del crimen y objetos relacionados se dispersaron por el lugar para que Hansen los viera antes de la entrevista. En el momento preciso, los agentes Señor llegaron e Hansen. iniciaron el juego mental. Hansen. El FBI asesoró a Rothschild sobre cómo hacerlo. Hay que hacer preguntas para generar más discusión. Esa fue la estrategia de juego número 1. Era obvio que sabíamos que todos los casos eran investigados y queríamos hacerlo hablar en específico sobre cada uno de ellos. Él trató de sondearnos para determinar qué sabíamos. Pude ver que su estrategia era tratar de ver qué sabíamos y seguirnos el juego. Mi estrategia, por supuesto, era descubrir lo que él sabía. Mientras Rothschild trataba de que Hansen se abriera y confesara, los agentes ejecutaban la orden de registro. Su esposa estaba en casa. Los agentes fueron muy precavidos, filmando todo el procedimiento. Lo que buscaban podía estar en cualquier parte, incluso a plena vista.
Hansen sabía que los agentes habían accedido a sus registros policiales y psicológicos. No les dio a las autoridades nada que no supieran ya. Habló sobre su infancia dolorosa, su estricta familia, su ira. Admitió recoger a bailarinas y prostitutas a principios de los 70 y lo mucho que le enfurecía que trataran de aumentar sus tarifas, pero negó amenazar a ninguna de ellas. No admitió nada. Mientras Hansen contaba su historia y su casa era revisada a fondo, otros agentes se dirigieron a su panadería y al aeropuerto para revisar su avión. Ambos lugares estaban limpios. La casa fue el punto principal de la investigación. El registro cuidadoso de la habitación en la segunda planta produjo un descubrimiento curioso e inquietante. Un mapa aéreo de la región marcado con 37X. Parecían estar apiñadas, sobre todo cerca del área donde se encontraron los cuerpos. Pero había docenas de marcas más que de cuerpos, al menos hasta el momento. Los investigadores siguieron hasta el ático. Bajo el material aislante, los agentes hallaron armas. Entre las que encontraron estaban un pequeño rifle 14 Ruger .223, como el usado para asesinar a Sherry Morrow y a Paula Golding, y un revólver con mango de madera parecido al que Cindy Paulson describió. Diga. El equipo de búsqueda le informó a Van Closen las buenas noticias. ¿Les resulta familiar? ¿Las ha visto antes? La red se estaba cerrando sobre Hansen. Y él lo sabía, pero no estaba listo para hablar. Aún. El interrogatorio continuó por horas. No parecía probable alguna confesión. Yo nunca la he visto. Mientras los agentes recolectaban evidencia, el caso se esclarecía más. Una amiga y vecina de Hansen se acercó, curiosa por lo que sucedía. Estaba asombrada por las noticias. Luego hizo una confesión que destruyó la última parte de la historia de Hansen. Les contó a los agentes que su esposo apoyó a Hansen con su coartada, la noche del secuestro de Cindy Paulson. Mintió para proteger a su amigo sin caer en cuenta de lo grave que eran los cargos en su contra. El esposo llamó después a la policía y se retractó de su declaración. La coartada de Hansen se evaporó. A medida que la búsqueda continuaba, los agentes encontraron la evidencia más incriminatoria hasta ese momento. Una evidencia que Douglas sabía que debía estar por ahí en alguna parte. Encontraron el collar de Sherry Morrow y otras pertenencias de las mujeres asesinadas o desaparecidas. Habían encontrado el alijo de trofeos de Hansen. Los investigadores llamaron a la estación. A pesar de que tenían a Hansen donde querían, seguía sin confesar. Pero tenían lo suficiente para encerrarlo por el caso de Cindy Paulson. La fianza se fijó en $5,000. Ahora los investigadores tenían tiempo para armar el caso en contra de Hansen como un asesino en serie. Llamaron a la víctima anterior para ver si aún quería cooperar. En ese momento ellos pensaron que había asesinado a 11 mujeres, que si seguía interesada en ser testigo, pero sentían que en verdad me necesitaban porque él no había confesado. ¿Hay noticias? 3 puntos en el mapa encontrado en su habitación coincidían con las ubicaciones de los cuerpos encontrados por los agentes. Otra X marcaba la ubicación de un cuerpo encontrado por la policía de Swart años antes. Se presumió que las X restantes señalaban las tumbas de más víctimas, docenas de ellas. Observar el mapa, sin duda, era escalofriante. Porque creíamos en el mapa. El mapa era un conteo de cuerpos. Él mantuvo el rastro. No tenía recortes de prensa. Él tenía el mapa. Cuando los agentes pensaron que tenían suficiente para condenar a Hansen por al menos 4 asesinatos, lo confrontaron a él y a su abogado con la evidencia. Hansen no pudo refutarlo. No tenía dónde esconderse. Al fin, era momento de confesar. Era hora de que Hansen llegara a un trato.
Hansen dijo que confesaría los asesinatos que pudieran comprobarse, siempre que no se le diera publicidad al juicio y que su familia no fuese involucrada. Exigió ser encarcelado fuera de Alaska cuando el juicio terminara. A cambio de solo 4 condenas, aceptó mostrarle a los agentes dónde estaban enterrados otros cuerpos. Los investigadores llamaron a la víctima anterior para darle las buenas noticias. La tercera vez que llamaron me dijeron que había confesado y que no me necesitarían. Así que colgué el teléfono al terminar de hablar. Tomé a mi hijo para llevarlo a la escuela. Fui hasta la puerta con mi esposo y comencé a desmoronarme. Comencé a llorar. No podía parar. No tenía control de la situación. Me controló a mí. Podía ver cada una de esas mujeres cómo murieron. Tal vez cazadas como perros, heridas y perseguidas. En su confesión, Hansen describió cómo llevaba a sus víctimas al bosque y las cazaba como presas. Durante los 12 años que vivió en Alaska, violó a más de 30 mujeres y desarrolló muchas estrategias para capturarlas. Una vez se encontraba a un objetivo factible, alguna mujer solitaria como Sherry Morrow. Se hacía su amigo y acordaba encontrarse en un lugar de comida rápida. Si era bailarina o aspirante a modelo, le ofrecía pagarle por fotografiarla. Llegaba temprano y permanecía en su auto. De esa forma se aseguraba de si la mujer llegaba sola y de que no tenía a nadie esperándola en el estacionamiento, sin testigos. Luego entraba a encontrarse con su nueva víctima. Una mitad de las esposas ya estaba sujeta al asiento. Hansen, de forma muy rápida, colocaba la otra mitad en la muñeca de la víctima, mientras sacaba su arma al instante y la apuntaba. Luego las llevaba a su casa o a un motel lejano para violarlas y torturarlas. Después les vendaba los ojos y conducía o volaba hacia las afueras de la ciudad, hasta llegar a un lugar apartado, su terreno de caza. Su costumbre era jugar con su presa antes de matarlas. Hansen confesó que en el verano del año 83 diseñó lo que llamó su plan de verano. Enviaba a su familia lejos para llevar a sus víctimas a la casa. Una vez que terminaba con ellas, se deshacía de ellas en la naturaleza. Cierra la 26. El 27 de febrero de 1984, Robert Hansen fue condenado por asesinar a 4 mujeres y sentenciado a 461 años de cadena perpetua sin libertad condicional. Después de ser sentenciado, Hansen acompañó a los agentes al bosque a buscar a más de sus víctimas señaladas con X en su mapa. Se encontraron un total de 8 víctimas. Algunos lugares del mapa no se exploraron. Los osos escarbaron en los demás, esparciendo los restos. Los investigadores nunca sabrán cuántas de las 37X representaban alguna de las víctimas de Hansen. Según John Douglas, el mapa tal vez mostraba una pequeña parte de su terreno de caza. Asesinos como Hansen podrán entrar en contacto con muchas mujeres, pero la fantasía lo es todo. Quizás no les guste la forma en que la persona habla o cómo se viste, su estilo, y tomarán una decisión. ¿Esta persona vivirá o esta de acá morirá? Creo que estaba involucrado en más casos y aún creo en la posibilidad de que una de las razones que lo llevó a ir a Alaska fue para escapar de los homicidios que cometió en el año 48. En los Estados Unidos se estima que de 35 a 50 asesinos en serie se activan en determinado momento. La creación de perfiles ha facilitado su detección y captura.
Cada vez que alguno es capturado, los investigadores aprenden más sobre sus motivaciones retorcidas, lo que facilita capturar al próximo. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Biloxi, Mississippi. Un pueblo sureño tranquilo con un foco de corrupción abrasador. En 1987, su secreto emerge con violencia. 76. Dejando a 2 ciudadanos prominentes muertos, a la vez que pone al descubierto una gran conspiración. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En la costa del Golfo de Mississippi, un juez y su esposa política son asesinados en su casa. El asesino dejó pocas pistas. Parecía un ataque profesional. Y la investigación no conducía a nada. Pero el FBI no se dio por vencido. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Hasta que pudiéramos probar que las leyes habían sido violadas, nuestras manos estaban atadas. Tomaría años poder romper el silencio de la conspiración y revelar un entramado de corrupción. La mafia Dixie. Biloxi, Mississippi. Lunes 14 de septiembre de 1987. Era una típica noche calurosa de verano en este pueblo tranquilo de la costa del Golfo. La jornada laboral había terminado y la mayoría de los residentes se habían retirado a la tranquilidad de sus hogares. Como casi todos sus vecinos, el juez del circuito estatal, Vincent Sherry, y su esposa Margaret estaban descansando luego de un largo día. Vincent Sherry era un juez reconocido en Biloxi. Margaret estaba haciendo planes para postularse como alcalde. Ambos eran parte importante de la vida social y comunitaria de Biloxi. Era una pareja feliz que había criado a 3 hijos ya crecidos. Planeaban visitar a su hija fuera del estado en la mañana. Su vida de pareja parecía ideal. Se estaban preparando para dormir cuando un visitante inesperado se apareció en la puerta. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está buscando? ¡Váyase! Y le puso fin a su mundo perfecto. Se suponía que los Sherry estaban con su hija, así que nadie notó que algo iba mal hasta 2 días después, cuando el juez no se presentó en la corte el miércoles 16. Lo siento, no podemos hacer nada, solo esperemos. Las llamadas a la casa de los Sherry no fueron respondidas. Disculpe, no podemos atender su llamada, pero deje su mensaje después del tono. Sus colegas de la corte llamaron a Pete Halat, un amigo de Vincent Sherry y antiguo compañero de derecho. Buenos días, Peter Halat. Pero tampoco había visto ni sabía del juez. ¿Cuándo se fue? No lo sé. No, déjeme llamarlo a su casa y veré dónde está. Muy bien. Luego de dejar un mensaje preocupado en la contestadora de Sherry, Halat pensó que sería mejor ir a ver a su amigo. Juez, Speed, te buscan en la corte. ¿Está todo bien? De salida le pidió a su socio Charles Legier que lo acompañara. Oye, Charlie, voy a salir y necesito algo de ayuda, así que vamos. Está bien.
Te llamo en un rato. Está bien. Adiós. Sí, vamos juntos. Los dos podremos. Mientras conducían, Legir trató de charlar. Halat parecía distante, quizás preocupado por el juez. Los dos autos de los Sherry estaban en la entrada. El auto está aquí. Oh, el auto está acá. Pero debería estar en la corte. Halat le pidió a Legir que fuera a la casa mientras le preguntaba a un vecino si había visto a la pareja. Legir tocó el timbre, pero nadie respondió. Vio que los últimos dos periódicos estaban afuera. Soy Pete Halat, un socio del juez. La vecina le dijo a Halat que no había visto a los Sherry desde hacía un par de días, lo cual consideraba extraño porque sus autos estaban en la entrada. Cuando Legir trató de abrir la puerta de los Sherry, esta no tenía puesto el seguro. Algo no andaba bien. Pete. Bueno, solo tocaba la puerta, pero... Halat, preocupado por la puerta abierta, entró con cuidado. A pocos pasos hizo un descubrimiento horrible. El juez Sherry había sido asesinado en su propia casa. ¿Qué ocurre? Llamaron a la policía. Al llegar, las autoridades encontraron el cuerpo de Vincent Sherry en la entrada de la casa. En la habitación trasera encontraron a Margaret. Debido a que la pareja era tan reconocida, la investigación del asesinato se convirtió en la prioridad número 1. Los detectives contactaron con la oficina del FBI en Biloxi. Aunque el FBI aún no estaba oficialmente involucrado, ofrecieron a sus agentes y su laboratorio forense. Oh, ¿qué estará sucediendo? Oh, ahí viene. Adentro, la policía comenzó a inspeccionar la escena del crimen buscando pistas. Realizaron análisis de manchas de sangre para determinar los ángulos de los proyectiles. Si podían determinar dónde estaba parado el asesino cuando disparó, quizás podrían ser capaces de reconstruir el crimen. Bien. El inspector Robert Burris, un técnico forense del Departamento de Policía de Biloxi, ayudó a analizar la escena. Descubrió una posible pista en la sala de estar. Había sangre goteando desde sus pies. De hecho, estaba entre sus piernas, hasta donde yacía su cuerpo. Había una mancha de sangre en una puerta deslizante doble que estaba detrás de su cabeza. Y en un examen más extenso de la habitación, encontré un trozo pequeño de goma espuma. Burris no pudo determinar de dónde salió la goma espuma. Una revisión de la casa lo llevó a una conclusión. Y esta goma espuma tenía que haber sido traída a la casa. Examinamos cada material en el interior y en cada habitación. Todas las almohadas, colchones, todo lo demás. No había goma espuma rasgada en ninguna parte. Había sido traída. Tenía residuos de un arma de fuego y en principio la única manera de que pudiera llegar ahí era disparando una bala a través de ella. Para Burris, el significado de la goma espuma era claro. El asesino había utilizado un silenciador casero. 383416. Huellas dactilares. Los investigadores buscaron huellas dactilares, pero no encontraron nada de utilidad. Hallaron 9 casquillos de balas calibre 22 de una pistola semiautomática, así como las balas usadas para matar a los Sherry. Muy bien.
La ubicación de los casquillos indicaba que habían sido disparados en una secuencia rápida. Pero lo más impactante fue lo bien que el asesino había cubierto su rastro. No había nada en la escena que diera señales de la identidad del asesino. Había hecho bien su trabajo y su misión era clara. Bueno, estoy seguro, sí. Por la falta de evidencias en esta casa, tales como objetos robados, un forcejeo, la ausencia de la entrada forzada, ningún saqueo ni nada parecido. Una persona fue con un propósito y era asesinar a la pareja. El agente especial del FBI, Keith Bell, de la oficina del FBI en Biloxi, estuvo de acuerdo con que este era un trabajo profesional. Los Sherry habían sido asesinados. La escena del crimen parecía estar muy restringida en lo que concierne a la evidencia, lo cual significa que fue bien planeado, muy bien ejecutado y hecho de forma profesional. Usaron un arma de calibre pequeño. La goma espuma indicaba que quizás también se había usado un silenciador y los Cherry recibieron disparos en la cabeza, así que parecía ser un trabajo muy profesional. Oye, aquí llegaron los paramédicos. Una fuerza de tareas entre agencias fue creada con el agente especial Keith Bell entre sus integrantes. Los investigadores invirtieron días procesando la escena del crimen. Del FBI, Keith Bell. Eso no está claro. Se aferraron a una sola pregunta. ¿Por qué los Sherry habían sido asesinados? Esa era una de las preguntas principales, que era ¿por qué el juez Cherry y Margaret Cherry fueron asesinados? Porque era bastante obvio que podían matar al juez durante sus caminatas por el vecindario, en la mañana o en la tarde. Así que era un verdadero misterio el por qué Margaret también era víctima. Los investigadores sospechaban que la respuesta podría estar en la controversia por el futuro de Biloxi. Algunos líderes civiles esperaban transformar la tranquila ciudad sureña de la costa del Golfo de Mississippi en un extravagante centro turístico, donde los casinos pudieran atraer el dinero de los turistas. Pero con clubes nocturnos ya establecidos, Margaret Cherry consideraba que los encantos de la ciudad de Biloxi estaban amenazados y los casinos atraerían una facción criminal. Como candidata a alcalde, había hecho enemigos políticos poderosos al tratar de mantener alejadas las apuestas. El agente Bell se preguntaba si Margaret fue asesinada para acallar sus protestas. Margaret había sido muy abierta en el ámbito político de la comunidad. Era conocida por ser antiapuestas y si era elegida como alcalde en 1989, planeaba cerrar los clubes nocturnos restantes en Biloxi, así que existía una posibilidad de que ella hubiese sido el objetivo en lugar del juez Cherry. La fuerza de tareas investigó a los enemigos políticos de Margaret, pero antes interrogaron a los amigos y vecinos de los Cherry. Alguien en el vecindario tenía que haber visto algo. Pero hasta las personas que conocían a los Cherry desde hace años estaban renuentes a hablar, temiendo la sombra del bajo mundo criminal emergente. No sé de qué está hablando, no lo sé. Acá tienes. Gracias. El asesinato de los Cherry trajo una amenaza sobre la ciudad de Biloxi. Muchos de los habitantes temían expresar sus opiniones. Vieron que Margaret Cherry, quien había sido bastante expresiva y vehemente en sus círculos políticos, había terminado muerta, al igual que su esposo, el reconocido juez Cherry. Así que, después de los asesinatos, muchas personas estaban renuentes a ser interrogadas hasta por agentes del FBI o por oficiales de policía, porque no querían que sus nombres estuvieran vinculados con este caso. Si las personas no iban a hablar con las autoridades, quizás lo harían con Lynn Espósito, la hija de los Cherry. Luego de ser notificada de la muerte de sus padres, Lynn se fue a Biloxi desde su casa en Carolina del Norte. Determinada a hacer justicia, interrogó a todos en el vecindario. Un amigo de la familia le dio información importante. Describió un auto sospechoso y a un conductor que estaba en el vecindario la noche de los homicidios.
Ella le avisó a la policía. Identificaron a un sujeto sospechoso que fue visto mientras conducía un Ford Fairmont frente a la casa de los Cherry, la noche del lunes 14 de septiembre de 1987. Los investigadores trataron de determinar la identidad del conductor basados en la descripción del testigo. Su búsqueda fue en vano. Pero unos días después, no muy lejos de la casa de los Cherry, se encontraron un auto abandonado. Un Ford Fairmont. Una revisión del serial del vehículo mostró que fue reportado como robado un día antes de los asesinatos. La policía también determinó que las matrículas tampoco le correspondían. Percatándose de que el vehículo era el que podría haber sido usado para escapar, los agentes lo llevaron a un garaje de la policía para un análisis más exhaustivo. En algún lugar del auto esperaban encontrar alguna clave sobre la identidad del asesino. Unos días después del asesinato despiadado de la pareja de Biloxi, Vincent y Margaret Cherry, los investigadores consiguieron su primera pista prometedora. Revisemos por Recuperaron un auto abandonado que coincidía con el que los testigos vieron la noche de los homicidios. Después de comentarle al agente Keith Bell sobre el descubrimiento, el auto fue revisado para buscar pistas. El inspector Robert Burris descubrió algo peculiar. Estaba revisando el vehículo y una de las cosas que noté fue que faltaba la luz del techo y tampoco tenía bombilla. En otras palabras, si abrías a la puerta no tenías luz. Ambas viseras estaban abajo. Aunque estuvieras conduciendo de día o de noche, no podías ver muy bien las caras de las personas adentro. Los investigadores sospecharon aún más que este era el auto usado por el asesino de los Cherry. Todo lo encontrado en el interior fue etiquetado, empacado y enviado a los laboratorios del FBI en Washington, D.C. Pero los expertos de los laboratorios del FBI no encontraron nada significativo. Luego de su llegada, el agente Bell examinó la matrícula con mayor detenimiento. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Descubrió que tenía su propia historia que contar. Hemos revisado aquí. Muy bien. Se determinó que la matrícula había sido robada de un auto abandonado en 1984, 3 años antes de que ocurrieran los asesinatos. Alguien se había llevado la matrícula, probablemente ese año. La tuvo guardada. Y después, cuando este gran crimen iba a ocurrir, la sacaron, por decirlo de alguna manera. Sin otra evidencia sólida, los investigadores esperaban que seguir el rastro de la matrícula robada pudiera guiarlos al asesino. Fue rastreada hasta un complejo de apartamentos donde el auto original fue abandonado 3 años antes. El administrador del complejo fue contactado y este les dijo que antes de remolcar el auto, llamó a un amigo para que lo desmantelara. El amigo era un hombre que los agentes conocían por nombre y reputación. El cerrajero de Biloxi, Lenny Sweatman, fue la última persona vista cerca del auto. Sweatman pertenecía a un grupo apenas organizado de criminales que el FBI estaba investigando en relación con otro caso. El grupo era conocido como la Mafia Dixie. El agente del FBI, Keith Bell, había vinculado el auto utilizado en el asesinato de los Cherry con Lenny Sweatman. Ahora Bell se preguntaba si la Mafia Dixie estaba vinculada al asesinato de los Cherry. Si Sweatman había formado parte de ello, Bell creía que otros miembros de la Mafia Dixie no podían estar muy lejos. Comenzó a investigar a los socios de Sweatman. Lo que esto significó para nosotros de inmediato, los que estamos familiarizados con las asociaciones criminales de la costa, era que si Lenny Sweatman estaba involucrado en la obtención de la matrícula para el auto del crimen, entonces probablemente su amigo cercano y socio de mucho tiempo, Mike Gillich, propietario de clubes nocturnos en Biloxi, también podría estar relacionado. Lo siento, a veces yo Tómate solo, una ¿sabes? cerveza. Gracias, bien.
Gillespie, quien era dueño de 3 clubes nocturnos en Biloxi, era bien conocido por las autoridades locales. Estaba bajo investigación del FBI por el vínculo con una operación de la mafia Dixie, conocida como la estafa de los corazones solitarios. Todo saldrá bien. Pero el agente especial Bell necesitaba un enlace que conectara las 2 investigaciones. Comenzó por familiarizarse con la estafa. Era dirigida desde la prisión Angola en Luisiana por un hombre llamado Kersey Nix, el cabecilla encarcelado de la mafia Dixie. No primer mes. Nix publicaba anuncios en revistas de homosexuales pidiendo dinero para ayudar a hombres gay ficticios con problemas legales. Por medio de la estafa, Nix esperaba generar suficiente dinero para solucionar sus propios problemas legales. Estaba condenado a una sentencia de por vida por asesinato. Desde su celda de Angola, coordinaba a los que hemos referido como la estafa homosexual, la cual generaba cientos de miles de dólares provenientes de individuos de todo el país, así como de algunas personas en Canadá. Con este dinero, pretendía comprar su salida o intentar librarse de su sentencia de la prisión en Luisiana. Creyendo que ayudaban a hombres homosexuales a salir de problemas legales, las personas que leían los anuncios transferían o enviaban dinero por correspondencia a un Western Union cercano. Nix entonces llamaba a su contacto afuera, Mike Gillespie, te veré luego. quien enviaba a su recaudador para recibir el dinero. Sí, igualmente. Cuídate. Gillespie se aseguraba de que los fondos de la estafa fuesen distribuidos a los miembros de la mafia Dixie y luego fuera resguardado por Kersey Nix. Sí. En los meses siguientes, los investigadores encontraron más evidencia en la estafa de los corazones solitarios, pero aún no había un vínculo directo entre estos conspiradores y los asesinos de los Sherry. A un año de la investigación, el caso de homicidio amenazó con detenerse. Ajá. Adelante. Después de un periodo de 16 meses, la hija de los Sherry, Lynn Esposito, se frustraba cada vez más. Me dijiste por teléfono lo que viste. En enero de 1989, contrató a un investigador privado para acelerar la investigación del asesinato de sus padres. ¿Puede ayudarme? Lo llamaré y comenzaré a trabajar esta misma tarde. La familia había querido tener una resolución rápida del caso, pero para inicios de 1989 aún no había arrestos y por supuesto para ese momento el FBI no estaba oficialmente en el caso. Un placer conocerlo. Tome asiento. La falta de intervención oficial del FBI dificultó la investigación de Bell. Así que cuando el investigador privado le hizo una visita, Bell le dio la bienvenida esperando que pudiera compartir información. Eran conocidos de los días del investigador en los cuerpos de seguridad. Como el agente Bell no podía actuar de manera oficial, el investigador siguió una pista que parecía prometedora. Entrevistó a otro prisionero de Angola. Ambos esperaban que el individuo pudiera establecer el vínculo entre la estafa de los corazones solitarios y el asesinato de los Sherry. De eso es de lo que estamos hablando. Se reunió con las personas adecuadas y debido a su conocimiento de la mafia Dixie y lo que había aprendido de los cuerpos de seguridad en la costa, se dirigió a Angola y conversó con la persona que buscaba. El nombre del prisionero era Bobby Joe Fabian. Era otro miembro conocido de la mafia Dixie que cumplía una condena por secuestrar y dispararle a un agente estatal. Vamos a hablar de la mafia Dixie. Fabian alegó que no había estado involucrado en el asesinato de los Sherry, pero sabía que su compañero de prisión, Kersey Nix, estaba relacionado. Fabian le dijo al investigador privado que Nix había ordenado el asesinato del juez porque éste supuestamente le había robado dinero de la estafa de los corazones solitarios. Eso no era todo. Dijo que Nix supo sobre el robo de nada menos que de Pete Halat, el antiguo socio de Sherry. Halat, el hombre que había dado el discurso en el funeral de Sherry, ahora estaba implicado en los asesinatos.
Halat representaba a Nix en asuntos legales de manera oficial, pero Fabian dijo que el papel de Halat en la estafa era criminal, no legal. Halat era una de las personas que recibía dinero de Nix por la custodia, a través del recaudador Mike Gillich. No olvides recoger el dinero. Y la otra parte. Y los lazos entre los criminales y el abogado eran profundos. La novia y cómplice de Kersey Nix, LaRae Sharp, trabajaba en la oficina de Halat. ¿Ves? Mira eso. Fabian dijo que ella y Pete resguardaban el dinero de la estafa en una caja de seguridad para Kersey. Y además mencionó que el monto había alcanzado los 6 dígitos. Gracias a Fabian, el vínculo entre los asesinos y la estafa de los corazones solitarios había sido establecido. Sherry. Y Fabian no solo les había dado a los investigadores un posible motivo para los asesinatos, también suministró el nombre del supuesto asesino a sueldo, un ex convicto llamado John Ransom, quien se creía que vivía en Georgia. Pero rastrear a Ransom tomaría tiempo. Cada vez que los cuerpos de seguridad se reunían y hablaban sobre miembros infames de la mafia Dixie, el nombre de John Ransom salía pronto a relucir en la conversación. Era un supuesto sicario de la mafia Dixie. En agosto de 1989, 2 años después del asesinato de los Sherry, el agente Bell ahora tenía suficiente evidencia para justificar una investigación del FBI sobre los asesinatos. Junto a la hija de los Sherry, Lynn Esposito, se dirigió al fiscal de los Estados Unidos y al FBI con una exigencia para abrir oficialmente el caso. Con la vinculación de la estafa con los asesinatos, supimos que teníamos algunas violaciones federales. Teníamos un fraude por transferencias, un fraude de correo y quizás teníamos un asesino a sueldo viajando desde Georgia a Mississippi para matar a los Cherry. Se decidió abrir una investigación oficial del FBI y nos unimos a las autoridades locales en el caso. Sí. Gracias por elegirme como el alcalde de esta ciudad. Para entonces, sin embargo, el sospechoso Pete Halat, antiguo socio del juez Sherry, había sido elegido alcalde de Biloxi. Con un sospechoso en tal posición, los investigadores encontraron nuevos obstáculos. Se los prometo. Se volvió muy difícil para el FBI compartir toda esta información con las autoridades locales. No estamos diciendo que la policía local era corrupta. Lo que estamos diciendo es que el alcalde Halat colocó a personas cercanas en cargos como director de seguridad pública y como jefe de la policía. Así que, de alguna manera, estábamos siendo prudentes con lo que compartíamos con las autoridades locales durante ese periodo. En agosto de 1989, mientras los investigadores intentaban revelar la verdad sobre el asesinato de los Sherry, el informante Bobby Joe Fabian hizo un movimiento sorpresa. Les contó su historia sobre el asesinato de los Sherry a los noticieros. Fabian esperaba que, atrayendo la atención sobre sí, sería menos probable que Kersey Nix lo asesinara por cooperar con las autoridades. No está bien. Eso quizás era por dinero. Junto al reporte, el canal difundió una foto policial de John Ransom, el supuesto asesino a sueldo en el caso de los Sherry. Cuando Charles Leger, el socio de Pete Halat, vio la foto, quedó sorprendido. Recordó ver a Ransom fuera de las oficinas legales de Sherry y Halat semanas antes de los asesinatos. Hola. Sí, está bien. Leger compartió su información con la fuerza de tareas. Me llamo Charles Leger. Quiero hablar con usted. El mayor Randy Cook, del Departamento del Alguacil en el condado de Harrison, tomó la declaración de Leger. Leger dijo que la razón por la cual recordaba a Ransom era porque él se bajó de la acera para preguntarle dónde estaba la oficina de Vincent Sherry. Cuando Leger fue interrogado, recordó que había algo poco usual en la manera en que Ransom se bajó de la acera. Ransom tenía una prótesis en una pierna.
Gracias. Los investigadores supieron que Ramson ahora estaba en una prisión de Georgia, cumpliendo una condena por otro homicidio. Cuando le preguntaron por el asesinato de los Sherry, se negó a cooperar. A medida que Cook le preguntaba a Legere sobre el día en el que él y Halad habían encontrado los cuerpos, surgió un detalle importante. Legere recordó que Halad había entrado en la sala de los Sherry, vio el cuerpo del juez Sherry y dijo que Vincent y Margaret estaban muertos. Cook se lo comunicó al agente Bell. Hola. Lo interesante fue que el cuerpo de Margaret estaba en la habitación trasera de la residencia y, de acuerdo con Chuck Legere, Pete Halad no tuvo más tiempo que entrar brevemente y no había modo de saber que el cuerpo de Margaret estaba en la habitación trasera. En octubre de 1989, 2 años después de los asesinatos, el agente Bell supo que Halad estaba involucrado, pero seguían sin evidencias suficientes para hacer un arresto. Aún así sintió que era el momento de enfrentar al alcalde Halad. Sería una advertencia tranquila de hombre a hombre. Y le hice saber al alcalde Halad que pensaba que su conocimiento sobre el asesinato de los Cherry era mucho mayor de lo que él había compartido con las autoridades. Y recuerdo haberle dicho que el FBI iba a seguir trabajando en este caso hasta que estuviera resuelto. Recuerdo que sonrió y no tuvo mucho más que decir. Como abogado, Halad sabía que Bell necesitaría evidencia más concreta para garantizar una condena. Lo que tal vez ignoraba era la profundidad del compromiso de Bell para llevarlo ante la justicia. Tres años habían pasado desde que el juez Vincent Sherry y su esposa Margaret fueron asesinados en su casa de Biloxi, Mississippi. El agente especial Keith Bell había vinculado los homicidios con miembros de la mafia Dixie y al amigo y una vez socio legal del juez Sherry, Pete Halad. El supuesto sicario John Ransom se negaba a hablar. En enero de 1990, el agente Bell y el mayor Randy Cook, del Departamento del Alguacil del Condado de Harrison, se dirigieron a la Penitenciaría Federal de Atlanta para interrogar a otro posible cómplice. Este es el agente especial. Un hombre llamado Bill Rhodes. Rhodes, un socio conocido de John Ransom, estaba dispuesto a cooperar. Sí, así es. Dijo que a principios de 1987 Ransom lo contactó para que condujera un auto de escape en un crimen que tendría lugar en el sur de Mississippi. ¿Qué sabe usted del auto? Ransom le comentó que un juez iba a ser asesinado y que la paga era de $10,000. ¿Y qué sabe de sus amigos? Y ya que conocía a algunas personas en Biloxi, Ransom le hizo promesas a Rhodes que si lo ayudaba podría entrar y salir de la ciudad cuando quisiera. Así que en marzo de 1987, Rhodes fue a Biloxi y se encontró con Ransom y un hombre llamado Pete. Se debe planificar todo. Fue Pete quien le pidió a Rhodes y a Ransom que cometieran el crimen. Rhodes dijo también que se reunió con Mike Gillich, el propietario de clubes nocturnos en Biloxi, quien proveería el dinero cuando terminaran. Pero 5 meses más tarde, antes de que pudieran hacer el trabajo, Rhodes fue arrestado por un cargo de robo de banco no relacionado, y Ransom se arrepintió temiendo que Rhodes se volviera en su contra. Por ahora no podemos. La información ayudó al caso a avanzar un poco, pero el agente Bell y el oficial Cook aún presentían que Ransom tenía lo que faltaba. Pasaría otro año sin mucho progreso. Es todo lo que tenemos. Sé que nos podrías ayudar porque alguien te mencionó. A finales de 1990, los investigadores regresaron al Instituto Correccional de Bostic, en Georgia, donde Ransom estaba cumpliendo su condena. Finalmente, Ransom accedió a hablar. Alguien te mencionó. ¿Por qué? Admitió que había entregado la pistola calibre 22 a la Ray Sharp, la novia de Kirstie Nix. Pero Ransom insistió en que no hizo el trabajo.
Basado en lo dicho por Ramson, la participación de LaRae comenzó a verse mayor que solo ocultar el dinero de la estafa en una caja fuerte. Aquí tiene. Por medio de su contacto con Sharp, Nix supo que la investigación se estaba intensificando. Le preocupaba que su novia pudiera hablar, así que trató de solucionar el problema contratando a alguien para que acabara con ella. Sharp, soy el agente del FBI Kisbell. Le informo que... Pero a finales de 1990, el agente Bell la arrestó por su participación en los asesinatos, salvándola involuntariamente de los mercenarios de Nix. Durante una prueba de polígrafo, Sharp negó su participación en la estafa de los corazones solitarios y el asesinato de los Sherry. ¿Qué hay del arma? Pero la máquina detectó su engaño. Cuando Bell y su equipo agregaron su declaración a su pila de evidencia, estaban listos para la acusación de varios actores importantes. Con esto se comprueba su participación. Mike Gillich, John Ransom, LaRae Sharp y Kirsten Nix fueron acusados como conspiradores en el asesinato de los Sherry. Sin embargo, Pete Halat no estaba en la lista. El caso en contra de Halat tendría que esperar hasta que tuvieran suficiente evidencia para una condena por homicidio. Por ahora, el FBI buscaría acusar a los otros por conspiración para cometer un homicidio. Así que ahora tenemos todo planeado, ¿no? Así es. Sí, así es. Tenemos que encargarnos de... Así que surgieron muchas preguntas sobre por qué no acusamos a Pete Halat más temprano, cuando acusaron al resto. En ese momento, no teníamos la evidencia sólida necesaria para arrestar a un alcalde y procesarlo. El juicio por conspiración resultó en varios testigos claves que ayudarían a los investigadores a armar el complejo esquema. Señor Gant, usted conoce a todas estas personas. Robbie Gant, el recaudador de Gillich en la estafa de los corazones solitarios, testificó a favor de la facción acusadora. Su testimonio ayudó a los acusadores a vincular al asesinato de los Sherry con la estafa. Los 4 acusados fueron encontrados culpables. A Nix le dieron 15 años adicionales a la condena perpetua por homicidio que ya estaba cumpliendo. Gillich también recibió una condena de 15 años. Ramson obtuvo 10 años y LaRae Sharp 1. ¡Te pagué por esto! Ya se lo he dicho. ¡Quíteme las manos de encima! Con estos conspiradores tras las rejas y con la estafa de los corazones solitarios desmantelada, Bell pasó a su siguiente objetivo. Decidimos no terminar la investigación luego de las condenas iniciales de 1991, porque para ese momento no habíamos probado quién había asesinado a los Cherry. Y además, Pete Halat no había sido acusado o condenado para entonces, y todos pensamos que Pete Halat había tenido un papel importante en la trama de esta estafa y del asesinato. Así que estábamos determinados a continuar la investigación para ver si conseguíamos suficiente evidencia para acusar y condenar al señor Halat y al asesino. A finales de julio de 1992, el agente Bell consiguió la pista que estaba buscando. Luego del juicio por conspiración, Mike Gillich estaba desesperado por salir de prisión. Contactó a uno de sus socios en Biloxi y le pidió que se dirigiera a Robbie Gant con una oferta. Muy bien, lo que tú digas, está bien. Gant se lo comentó al agente Bell. Y el socio le ofreció a Robbie Gant $20,000 si Gant se retractaba de su testimonio y firmaba una declaración jurada falsa diciendo que había sido amenazado por mí para testificar en contra de Gillich, testificando falsamente en contra de Gillich. Gant aceptó usar un micrófono para grabar la oferta de Gillich. Bien, colocaré más cinta por acá.
Tráeme otra cerveza, que esté bien fría, por favor. ¡Rápido, rápido! Gant se reunió con él en Mississippi. Esta vez la grabadora de Gant estaba funcionando cuando el socio de Gillich repitió el soborno. Gant aceptó como le había indicado Bell. Aquí aclararé todo. Ahora, Bell tenía la evidencia que necesitaba para aumentar la presión sobre Gillich. El hombre que podría contar la historia desde adentro. No hay problema. Así está bien. Muy bien, sí. Para 1993, 6 años después del doble asesinato de Vincent y Margaret Shorey, el agente del FBI, Kid Bell, había encarcelado a 4 miembros de la mafia Dixie. Pero aún no tenía la acusación formal por homicidio en contra de aquellos involucrados. Y el alcalde Pete Halat, el presunto autor intelectual, seguía libre. Y dirigiendo la ciudad de Biloxi. Permítame. De hecho, un año antes, el alcalde Halat había dado construcción al primer gran casino de la ciudad. Para nuestra ciudad y nuestra gente. Así es. La prensa aún acosaba a Halat por su participación en el asesinato de los Sheriff, pero se mantenía firme sobre su inocencia. No diré nada. Bell continuó trabajando en su plan. Usó el soborno que Robert Gant había grabado para agregar otro cargo en contra de Mike Gillich, ya encarcelado. Como usted diga, haré lo que sea. Ahora Bell acusó a Gillich por sobornar y manipular un testigo, es decir, Gant. Y eso dio resultado. Y lo haré. Sin lugar a dudas, el punto de inflexión más importante fue en octubre de 1993, cuando Mike Gillich decidió cooperar y contar la historia de este caso desde la perspectiva de un infiltrado. Y eso fue lo que nos permitió darle una conclusión a esta investigación. Luego de años de arduo trabajo que Bell había empleado en el caso, era un momento satisfactorio. Por fin parecía que su paciencia e ingenio daban frutos. Gillich no deseaba pasar más tiempo encarcelado. La presión implacable de Bell lo había persuadido de hacer un trato antes de que comenzara el juicio por soborno. El miembro de la mafia Dixie les habló de lo que sabía de los asesinatos. Buenas tardes, señor Gillich, y abogado. Ahora quizás Bell podría conseguir las acusaciones que tanto había esperado. Pero con una carrera criminal como la de Mike Gillich, ajustarse a la vida en el lado correcto de la ley no era fácil. Primero trató de timar su salida. Por supuesto, siempre toma algo de tiempo, un periodo de semanas, para desarrollar cierto grado de confianza y ser capaz de comunicarse con alguien así quien por primera vez había decidido dejar su carrera como criminal y comenzar a cooperar con el FBI. ¿Nos va a decir la verdad? ¿Escuchó? Cuando el engaño falló, Gillich no tuvo alternativa. Tenía que decir la verdad. Ahora, por primera vez, Bell escuchó la historia desde una fuente interna. Gillich conocía todos los detalles. Mike era el punto clave. Conocía a Quincy Nix. También conocía a Pete Halat desde hace años. De hecho, Quincy Nix estaba buscando un abogado en la región de la costa para que lo representara en varios asuntos. Mike Gillich le presentó a Pete Halat. Confirmó que, en efecto, Pete Halat estaba detrás del plan para asesinar a los Shorey. Y la conspiración surgió por la estafa de corazones solitarios del prisionero de Angola, Quincy Nix. Meses antes de la muerte de los Shorey, Halat cerró la caja de seguridad a la que él y la novia de Nix, la Ray Sharp, tenían acceso, evitando que ella pudiera usar el dinero. Después transfirió el dinero a una caja que solo él y el juez Sherry podían usar. Motivado por la codicia, robó $100,000 en efectivo de ahí. Como el cómplice de confianza de Nix, Halat
podía culpar del robo al juez Sherry. Tenemos un... Más tarde, le dio la noticia del robo a Mike Gillich. Tampoco sabía nada al respecto. El señor Gillich declaró que Pete Halat se dirigió al señor Gillich en 1986 y le dijo que la mayoría del dinero estaba perdido, un estimado de $100,000. El señor Halat culpó al juez Sherry por tomar el dinero. El señor Halat sabía que Kersey Nix estaría furioso por ello. Entonces, ¿qué le hacemos? ¡Muerto! ¡Quiero matar a ese hombre! ¡Demonios! Me encargaré de ello. Está hecho. No pienses en ello. Muerto. No se sabe quién ordenó la muerte de Margaret, pero como una feroz oponente de la corrupción, suponía una amenaza para las fuerzas del mundo criminal que esperaba controlar Biloxi. Con Margaret muerta, Halat tendría libertad para mandar en el pueblo. Seguro que lo voy a hacer. Gillich dijo que él y Halat planearon los asesinatos. Ramson y Rhodes suministraron el arma homicida. Pero cuando declinaron hacer el trabajo, Gillich encontró un reemplazo, un criminal de poca monta llamado Thomas Holcomb. ¿Sabes cómo es esto? Sí, Quiero lo decir sé, que... eso lo entiendo. Le pagarían $20,000 a Holcomb por asesinar al juez Sherry y a su esposa. Gillich también ayudó a suministrar el auto con la ayuda del cerrajero Lenny Sweatman. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está buscando? ¡Váyase! En octubre de 1996, agentes arrestaron al asesino a sueldo Thomas Holcomb en Texas por asesinato. Ese mismo mes también fue el arresto que el agente Bell había anticipado y por el que trabajó 9 años. Soy un hombre inocente, y si me van a arrestar, les sugiero que... Déjeme leerle sus derechos. El arresto de Pete Halat por el asesinato de los Sherry. Será utilizada en su contra. Kersey Nix y la Ray Sharp fueron acusados de 52 cargos, incluyendo fraude, lavado de dinero y asesinato. Halat fue enjuiciado y condenado el verano de 1997, una década luego de que se cometieron los crímenes. Fue sentenciado a 18 años en una prisión federal. También fueron enjuiciados y condenados Kersey Nix y Thomas Holcomb, el asesino a sueldo. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. La Ray Sharp, la novia de Nix, recibió 5 años. Creo que muchos de los ciudadanos de Biloxi ahora saben que hay muchas personas dedicadas y profesionales en los cuerpos de seguridad que harán todo lo que puedan para proteger a la comunidad y trabajar duro para resolver crímenes importantes. Quizás el legado para el caso del componente criminal es que entienden que después de ver este caso, que pueden cometer un crimen un día y pensar que se saldrán con la suya un año después, pero pueden pasar 10 años y ser atrapados. Mientras que los asesinos de los Sherry fueron llevados ante la justicia, el sueño de Margaret Sherry de un Biloxi libre de apuestas nunca se realizó. En su lugar, Biloxi se ha convertido en un pueblo turístico lleno de casinos y luces de neón. La tranquila ciudad sureña se ha ido para siempre, junto a la mujer que perdió su vida intentando salvarlo.